¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Ariana? Buen día Álvaro, buen día Ángel. ¿Qué tal, Mariceli? Buen día Malú. Hoy vamos a hablar sobre la generación del 50, que es una etapa muy importante dentro de la literatura peruana. Es considerada una de las etapas fundamentales, ¿no? del siglo XX, ya que va a ser un momento donde surjan grandes autores, tanto en la producción del cuento como también en la novela, al igual que en la poesía y el género dramático, ¿no? ¿Qué tal, Francesca? Buen día. Buen día, Brenda. Buen día, Carlos. Bien, empezamos entonces a desarrollar lo que es la generación del 50. ¿Qué tal, Marjorie? Buen día. La generación del 50 está en un contexto histórico, ¿no? Está vinculado a este contexto donde se observa una migración del campo a la ciudad. Recuerda que estamos en el contexto del gobierno de Odría, de la dictadura de Odría. La migración del campo a la ciudad se ha desarrollado vertiginosamente en los años 50, pero recuerda que no inicia, ¿no? Específicamente en estos años, sino ya se iba produciendo desde los años 20, 30, 40, pero en los 50 va a ser de forma vertiginosa, ¿no? Esto se da porque vamos a encontrar una visión de un centralismo. Recuerda que normalmente hay esa concepción, ¿no? De los gobiernos, esa visión centralista, y en este contexto también vamos a observar una mejora en la ciudad, nuevos hospitales, colegios, universidades, hay una infraestructura, ¿no? Entonces, al observarse esta visión centralista, esta infraestructura de la ciudad, se va a observar a la ciudad como un elemento de progreso, mientras que en las provincias se está generando una crisis, lo que hemos hablado, por ejemplo, en el indigenismo, ¿no? Cómo se está desarrollando este conflicto entre las comunidades y el gamonalismo o de pronto las mineras, ¿no? Entonces hay una crisis en la provincia, mientras que en la ciudad estamos observando una visión de progreso. Por ello, vamos a encontrar una migración del campo a la ciudad. Esto va a generar una explosión demográfica, ¿no? La ciudad va a crecer vertiginosamente y surgirán las barriadas o los asentamientos humanos. Va a ser entonces estas características que van a influenciar a los autores, y su producción literaria va a mostrarnos esos elementos. Dentro de esta producción vamos a encontrar algunas características importantes. Por ejemplo, estamos observando que dentro de la literatura va a aparecer un nuevo personaje, ¿no? Se va a configurar un personaje que es el migrante provinciano, que ha llegado a la ciudad con la esperanza de progreso. Así que a través de los ojos del migrante se va a describir la ciudad. Eso nos indica que estamos ante una visión crítica en torno a la ciudad. Por eso que la ciudad va a ser representada como un monstruo,
de 1 millón de cabezas, una mandíbula enorme. Va a haber una visión muy crítica y cruda de la ciudad. El tema central, el tema urbano, ¿no?, dentro de la narrativa, va a ser la ciudad moderna. Aquí vamos a encontrar, ¿no?, la migración como eje, al igual que la marginalidad, como también el surgimiento de estas barriadas. Entonces estamos observando, ¿no?, un nuevo personaje, un, un nuevo desarrollo dentro de la literatura, donde muchas obras van a producir estos elementos. Además, la generación del 50 va a insertar herramientas de vanguardia, ¿no?, y van a utilizar un lenguaje alegórico. Entonces estamos observando que, a diferencia de la literatura indigenista, el- la generación del 50 va a utilizar herramientas novedosas, ¿no?, como el flashback, el monólogo interior, entre otras técnicas. Ahora, ¿cómo se observa, cómo se configura esta representación? Normalmente se observa esta noción de la llamada ciudad oficial. eh, ¿A qué se le llama ciudad oficial? ¿O cómo se constituye esta ciudad oficial? ¿No? Es la ciudad central, la ciudad que de pronto tiene la representación del poder. Esta ciudad oficial va a crecer vertiginosamente con la llegada de los migrantes. Entonces, esta visión, el migrante al llegar a la ciudad oficial llega con esperanza de progreso, ¿no? Hay crisis en la provincia, entonces el migrante busca eh, lograr obtener un mejor futuro, ¿no?, tanto para él como para su familia. Por eso deja todo, ¿no?, en las provincias y llega a la ciudad con la esperanza de progreso. Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto la ciudad no va a albergar al migrante, ¿no? Lo que va a hacer la ciudad oficial va a tratar de expulsar al migrante de la ciudad oficial, ¿no?, de su entorno, de su espacio. Y por ello el migrante va a sobrevivir en la periferia, en la marginalidad. Aquí vamos a encontrar entonces la llamada ciudad oficial y la ciudad marginal o la periferia, ¿no? Porque el migrante no va a ser parte de la ciudad oficial. La ciudad oficial más bien va a utilizar al migrante para que ellos puedan crecer aún más. Por eso que aquí vamos a encontrar la mano de obra barata, ¿no?, la explotación. Así que la ciudad oficial va a mostrarse como un elemento negativo, ¿no? Mientras que los migrantes van a buscar un mejor futuro, van a ver a la ciudad como una esperanza de progreso. Y la ciudad va a ser vista como un ser monstruoso, un ser que explota y que discrimina. Así vamos a encontrar la representación dentro de la literatura. Por ejemplo, Rubén Darío en la poesía va a influenciar a esta generación, al igual que César Vallejo, ¿no?, como también Eguren.
Y en el caso de la poesía social se va a mostrar, ¿no?, esta dicotomía, ¿no? Ciudad oficial, marginalidad. En el caso de la narrativa, por ejemplo, vamos a encontrar influencias extranjeras, ¿no? Ya sea la narrativa norteamericana o la narrativa anglosajona, y los autores van a representar esta confrontación entre la ciudad oficial y la marginalidad. Julio Ramón Ribeiro, en sus conjuntos de cuentos que están dentro de la palabra El Mudo, muestra, ¿no?, esta dicotomía entre la ciudad oficial y la marginalidad. Así se va a configurar entonces este nuevo personaje dentro de la literatura, el migrante provinciano, y se va a desarrollar esta temática de la ciudad moderna. Lo encontramos en el cuento El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrais, en los cuentos de Ribeiro, ¿no?, entre otros. Bien, eso sería entonces parte de lo que se muestra dentro de la literatura de la generación del 50, ¿no? Ya hemos mencionado un poco el contexto, cómo el contexto va a influenciar a los autores de esta generación para desarrollar su producción a través de estos elementos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la composición de los autores de la generación del 50? ¿Preguntas o dudas por ahí? Muy bien, todo claro, ¿no? Dentro de los autores en la narrativa, podemos encontrar primero como tres vertientes. Tenemos al neorrealismo o realismo urbano, también se le llama así, realismo urbano o neorrealismo. En el caso del neorrealismo o realismo urbano, el iniciador va a ser Enrique Congrais. Enrique Congrais tiene en un cuento llamado El niño de Junto al Cielo, ¿no?, donde se presenta, ¿no?, esta visión de la ciudad oficial y la marginalidad. Este niño que viene de Tarma con su familia, ¿no?, y se aloja en el Cerro San Cosme, el niño que poco a poco va saliendo de su casa para observar su nuevo barrio, y mientras va bajando, ¿no?, observa un billete de 10 soles, lo guarda, observa a los niños cómo están jugando y de pronto uno
de ellos se acerca y le empieza a hablar a este niño. Después de una serie de preguntas, el niño de la ciudad, ¿no? Que se llamaría Pedro, eh, escucha, ¿no? Que este niño que ha venido de provincia se ha encontrado un billete de 10 soles, ¿no? Le enseña, Pedro observa maravillado con este billete de 10 soles y le menciona que tiene un plan que puede hacerlo millonario, ¿no? Así que el niño le va contando cuál es su plan. Van a la Plaza San Martín, ¿no? Van a pasar por Quilca y en Quilca van a comprar una serie de revistas. Así que de pronto compran 10 revistas y cada revista lo venderán a sol 50. Así obtendrán por cada revista 50 céntimos. Lograrán juntar, comprar más revistas, venderlos, así hasta alcanzar un mejor dinero. Al tener las revistas, recuerda que aquí estamos observando poco a poco cómo se está configurando esta noción de la esperanza, ¿no? De progreso. El niño de la ciudad le dice, ¿no? A este niño migrante, si no me equivoco, se llama Esteban, ¿no? Le dice que van a repartirse las revistas, él se irá por un extremo, Esteban se irá por el otro extremo para poder venderlo con más rapidez. Así que el niño de la ciudad, que es Pedro, logra vender muy rápido estas revistas, ¿no? Mientras que Esteban, el niño migrante, eh, tiene un poco de vergüenza y como observa a muchas personas que están avanzando uno tras otro, no puede venderlo. Uno que otro observa a este niño que quiere vender y como que se apiada de este niño y le compra una revista, ¿no? Así que el niño de la ciudad, Pedro, logra terminar de vender, va donde Esteban, observa que a Esteban todavía le faltaba vender, le dice, no te preocupes, yo lo hago. Pero le dice, ¿no? Que tiene un poco de hambre, no ha comido nada. No sé si de pronto puedes ir a comprar algo para comer. No te preocupes, le dice, ¿no? Lo que vas a gastar es de la ganancia, así que no vas a perder nada. Entonces Esteban le agradece, ¿no? Y le dice, está bien, ¿no? ¿Dónde? Y le dice, esa esquina, ve, ahí hay una tienda y cómprame algo. Déjame las revistas, le dice, ¿no? Yo lo voy a vender. Así que Esteban va feliz y contento, ¿no? Porque Pedro ya ha logrado vender la mitad y Esteban solamente había llegado a vender dos revistas, ¿no? Así que tiene en mano 2 soles, ¿no? Así que va avanzando, 3 soles, perdón, ¿no? De esos 3 soles, eh, solamente tiene en mano 2 soles porque un sol le ha dejado a Pedro, porque Pedro está obteniendo todo el dinero para que luego se van a repartir, ¿no? Va corriendo, ¿no? Va al lugar a comprar algo para Pedro, pero Esteban, en ese momento, cuando pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta un pan, ¿no? Con algún elemento, se da cuenta que es muy caro, ¿no? Y posiblemente Pedro no quiera gastar mucho. Por eso que decide comprar unas galletas, ¿no? Que es un poco más barato. Así que Esteban, cuando retorna con las galletas, va al lugar donde estaba Pedro, pero no lo encuentra. Busca por el otro extremo de la Plaza San Martín, tampoco lo encuentra. Sigue avanzando, esperando a Pedro, pero Pedro no aparece. Pasan las horas, el niño va preguntando
a las personas que están caminando por ese lugar a qué hora es, ¿no? Uno le dice las 3, otro le dice las 4, las 5, así va pasando las horas hasta las 6:30. Y Pedro se va dando cuenta, Esteban se va dando cuenta entonces que Pedro lo ha engañado, se ha llevado todo el dinero. Así que Esteban solamente se ha quedado con una galleta, ¿no? Así que Esteban observará cómo se está prendiendo las luces y tendrá que marcharse a su casa, ¿no? En esta ciudad de 1 millón, un monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no? Entonces, el niño de Junto al Cielo nos muestra, ¿no?, cómo de pronto la representación de la ciudad está vinculado a Pedro, ¿no? El migrante sería Esteban. El billete de 10 soles es esa esperanza de progreso que al final fracasa, ¿no? Que va a ser una noción constante dentro de esta producción, el fracaso, ¿no? Ribeiro, por ejemplo, utiliza muy bien esa temática del fracaso en sus cuentos. Entonces, el neorrealismo o realismo urbano está representando esta visión de la llamada ciudad oficial con la marginalidad, ¿no? Recuerda que se centra la historia en la capital, ¿no? A diferencia del neoindigenismo, porque en el caso del neoindigenismo vamos a observar ya la inserción del plano mítico, mágico del mundo andino con las herramientas de vanguardia. En el neoindigenismo vamos a encontrar, por ejemplo, que los autores pueden desarrollar su producción ambientado en la ciudad moderna como también en las provincias. En el caso de la literatura fantástica también aparece Ribeiro, ¿no? Este es producto de la influencia de Frank Kafka, ¿no?, de Borges. Entonces vamos a encontrar cuentos como Doblaje, La Insignia, ¿no?, de este autor que es considerado como uno de los máximos exponentes del cuento en el siglo XX. Hay otros autores también importantes dentro de la producción de la generación del 50. Tenemos a Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Tiene un ensayo muy importante, Lima la Horrible. Una vez más, la representación de la ciudad de forma crítica. O Luis Loaiza también con su obra El avaro, Una piel de serpiente. Ese es en el caso de la narrativa, ¿no? En la narrativa tenemos entonces tres vertientes. En el caso de la poesía, ¿no?, va a ser un poco distinto. La poesía, vamos a encontrar, por ejemplo, la influencia de dos autores, ¿no?, de tanto de Vallejo como de Guren. Por eso que en el caso de la poesía va a estar presente la llamada poesía social y la poesía pura. La social va a tener influencia directa de César Vallejo y la poesía pura, la influencia de Guren.
Bien, pero antes de avanzar con la poesía, vamos a desarrollar la narrativa con Ribeiro, con Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Qué características tiene la producción de Ribeiro? Recuerda que este autor no va a utilizar mucho estas herramientas de vanguardia, ¿no? Normalmente su narrativa va a ser lineal, cronológica. Entre los ejes temáticos que va a tener Ribeiro, tenemos, por ejemplo, la frustración, el fracaso y las angustias que motivan al personaje, ¿no? A cambiar o a intentar cambiar su situación. Estos tres ejes temáticos van a ser constantes en los cuentos. Recordemos algunos cuentos donde se muestra esta noción de la frustración, la concepción del fracaso y las angustias. El narrador va a tener una visión pesimista, escéptica de la vida. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Y por qué el narrador tiene una visión pesimista, escéptica de la vida? Porque nos sitúa en una historia donde el personaje, angustiado, ¿no? Por no seguir con lo mismo, intentará cambiar y en ese transcurso, en esa búsqueda de cambio, los personajes de Ribeiro van a pertenecer a la clase media y la clase baja. No está ambientado entonces a través de estos personajes. Eso no quiere decir que encontremos en los cuentos, no encontremos personajes de la clase alta. Van a aparecer, pero van a ser personajes secundarios o incidentales, ¿no? Los personajes protagónicos van a ser de clase media o de clase baja. Se observa también, por ejemplo, esta influencia del plano psicológico, ¿no? La descripción psicológica de sus personajes. Entre los cuentos de Ribeiro podemos encontrar Los gallinazos sin plumas, Por las azoteas, Una aventura nocturna, El profesor suplente, La insignia, Los merengues, entre otros, ¿no? Recuerda que todo este conjunto de cuentos, Ribeiro lo va a agrupar en su llamada obra La palabra del mudo. Vamos a observar también esta dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad presente en muchos de sus cuentos. Entonces recuerda que la visión que se tiene
es una mirada escéptica y pesimista. ¿Ya? ¿Por qué el narrador tiene una mirada escéptica y pesimista? Recuerda que nos sitúa en la historia de estos personajes que angustiados, ¿no? Por alguna razón intentan cambiar de situación. Entonces, el intento de cambio, esa búsqueda de cambio, es lo que el narrador nos presenta como historia, pero que al final esta búsqueda de cambio, ¿no? Fracasará, ¿no? No se logrará concretar. Bien, entonces recuerda que por ello el narrador tiene esa visión escéptica y pesimista, ¿no? Porque sus personajes al final no concretan ese cambio, ¿no? Se frustran, ¿no? Y fracasa ese intento, ¿ya? Por eso que se dice que el narrador que se muestra en los cuentos de Ribeiro no tiene una visión escéptica, una visión pesimista respecto a la vida, ¿no? Ha hecho un balance de todos los elementos y logra darse cuenta que es casi imposible ese cambio, ¿no? Esas son entonces algunas características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las características de Ribeiro? Recuerda que Ribeiro no utiliza mucho técnicas de vanguardia, ¿no? La mayoría de sus obras está de forma lineal, cronológica, no hay rupturas en el tiempo, ¿no? Y las formas tradicionales de herramientas literarias lo va a utilizar Ribeiro, ¿no? No utiliza una experimentación lingüística. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos ahora con Los Gallinasos sin plumas. Recuerda que esta historia, Los Gallinasos sin plumas, Rivero lo escribe en París en 1954 y va a estar dentro de la llamada Palabra del Mudo, ¿no? Un conjunto de cuentos. Es una antología personal de Ribeiro, ¿ya? Aparte de la Palabra del Mudo, Ribeiro ha escrito también no solamente estos cuentos, sino también algunas novelas, ¿no? O algunas obras como Prosas apátridas. Así que también tiene una especie de libro como notas, reflexiones, ¿no? Y con relación a los cuentos, recuerda que Ribeiro, aparte de escribir estos cuentos que ambientan en la ciudad, con el elemento de la periferia, con la noción de la marginalidad,
también tiene cuentos fantásticos, ¿no? En el caso de los Gallinos sin plumas, se ambienta, ¿no?, en la ciudad, en la parte de la periferia, donde están viviendo estos personajes. El viejo Don Santos, que tiene un pie de palo, y sus nietos, Efraín y Enrique. Tenemos el personaje El Cerdo Pascual, ¿no? En el caso de los niños están tanto Enrique como también Efraín. El perro se llama Pedro. El mayor es Enrique, ¿no? El menor sería Efraín. Son personajes dentro de los Genos sin plumas, ¿no? Esta imagen eh, muestra muy bien, ¿no?, las características de sus personajes. La violencia que ejerce el viejo Don Santos sobre sus nietos, la sumisión de los nietos, ¿no? El miedo sobre este viejo, la visión perversa que se tiene sobre el cerdo pascual, ¿no? Así que esta imagen logra evidenciar muy bien esta noción, ¿no?, de lo que es el cuento. Bueno, la historia nos sitúa en un espacio donde hay pobreza, una situación precaria, y donde el viejo Don Santos tiene una idea para poder progresar. Ya que tiene un cerdo llamado Pascual, decide alimentarlo de tal manera que Pascual engorde y pueda venderlo a buen precio. Esto generará, ¿no?, que al obtener este dinero podrá comprar más cerdos, alimentarlos muy bien y venderlo, y así poco a poco hacer su negocio. Pero el viejo Don Santos tiene un pie de palo. Por eso que va a utilizar a sus eh, nietos para poder realizar esta faena. Vamos a leer la primera parte, ¿no?, de Los Gallinos sin plumas, porque es interesante cómo el narrador va a insertarnos en este mundo, ¿no? Cómo va a describir la ciudad, cómo se compone la ciudad con estos personajes, hasta la llegada de la aparición de los gallinos sin plumas. Vamos a leer ese pequeño pasaje. Es el primer párrafo, ¿no? Así empieza la obra. Dice, a las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a su casa envueltos en bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basuras. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas.
Este es el primer párrafo del cuento y te percatas cómo el narrador va a mostrarnos el ambiente, ¿no? de esta ciudad y sus personajes, ¿no? A las 6 de la mañana, ¿qué personajes aparecen en la ciudad, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que deambulan en la ciudad? Entonces, esa hora es propicio para la salida también de los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique viven con su abuelo Don Santos, un anciano avaro y abusivo. Dice, el viejo tenía un cerdo pascual que desea venderlo a buen precio, por ello obligaba a sus nietos a ir por los basurales para traer latas llenas de desperdicios comestibles para el voraz chancho. Vamos a observar que los dos niños, Efraín y Enrique, van a tener que ir al muladar, van a tener que buscar desperdicios, ¿no? Así que cuando veía, por ejemplo, la llegada de la policía, ellos corrían, ¿no? En estas faenas, un día de pronto Efraín se va a cortar el pie con un vidrio roto. Normalmente los niños iban, buscaban en el muladar, conseguían, ¿no? Llenar las cubetas de desperdicios, ¿no? Entregaban al viejo, el viejo tiraba en el chiquero y Pascual empezaba a comer. Pero poco a poco Pascual va a tener un hambre voraz. Así que de pronto Efraín, como está herido, ¿no? No va a poder caminar muy bien. Enrique va a ayudar a Efraín para que puedan retornar. Retornan muy pronto, las cubetas no están llenas. El viejo Don Santos empieza a cuestionarlos, ¿no? Pero como ve que Efraín está con un corte, observa la herida y le menciona a Efraín que no es tan importante, que se empieza a lavar la herida en la sequía y que se ponga algunas cosas para poder ir a trabajar. Así que de pronto van a ser castigados por el viejo Don Santos. Constantemente el viejo Don Santos le decía a los niños si no conseguían los alimentos adecuados, ¿no? Si no llenaban las cubetas, no comería, ¿no? Por eso que los niños tenían que buscar desperdicios como del lugar, llenar las cubetas porque si no, no iban a comer. Así que ahora Efraín está grave. Ellos salen y a pesar del dolor de Efraín, ¿no? Él intenta buscar algunos alimentos, pero su piel empieza a hincharse, ¿no? Va a tener fiebre, está con la infección, por eso que ya no puede ni siquiera pararse, por eso que van a retornar muy rápido. Una vez más, Don Santos empieza a molestarse y a querer golpearlos, porque escuchaba el llanto de Pascual, ¿no? Y por eso que Don Santos exigía una vez más que ellos avancen. Al saber que ya no puede caminar Efraín,
exige a Enrique. Este entonces busca más desperdicios, ¿no? Hasta que lo consigue, ¿no? Y retorna con un perro llamado Pedro. El viejo se molesta y le menciona que expulse a ese perro porque no tiene dinero, no tiene para alimentarlo, ¿no? Pero Esteban, Enrique, perdón, le menciona a- al viejo que gracias a Pedro ha logrado conseguir más desperdicios porque tiene buen olfato. Y es ahí donde el viejo le dice, está bien que se quede, pero tú le vas a dar tu ración, no, yo no lo voy a alimentar. Así que con Pedro van a ir a buscar desperdicios, pero luego Pedro se quedará con Efraín para que lo pueda cuidar. Enrique va a estar enfermo también. Va a amanecer con tos, con fiebre, no va a poder levantarse muy bien. Recuerden que Efraín está también enfermo. Por eso que el viejo empieza a golpearlos, a obligar a que los niños puedan salir. Sin embargo, no van a poder, ¿no? No puede ni siquiera levantarse perdón, Enrique y Efraín. Y por eso que el viejo empieza a gritarles y empieza a decirle que a partir de ese momento no van a tener comida y el viejo sale, ¿no? Sale a conseguir un poco de desperdicios, ya que Pascual está gritando desesperadamente, ¿no? Pero el viejo, como tiene un pie de palo, le va a ser un poco difícil conseguir estos alimentos. Así que al retornar, desesperado por los gritos de el cerdo, va a golpear a Enrique y Efraín. Cuando golpean a Efraín, ¿no? Enrique le dice a él, no, no lo golpee, está bien, yo voy a salir. Con poca fuerza que tiene Enrique, tratará de salir. Pedro le va a acompañar, pero Enrique le dice que no, que se quede con Efraín para que juegue. Así que Enrique sale con las cubetas para llenar de desperdicios, ¿no? Y después de una faena logra obtener y retorna. Al retornar se percata que hay un silencio muy extraño. Así que de pronto manda llamar a Pedro, pero él no aparece. Escucha el llanto de Efraín. Enrique deja las cubetas, va donde Efraín, y es ahí que Efraín le menciona que Pedro quiso morderle al anciano, y el anciano lo llevó a Pedro, ¿no? Con una vara lo golpeó, y más de eso no puede saber. Así que Enrique sale y le pregunta, ¿no? ¿Dónde está Pedro? El anciano solamente observa en el chiquero y Enrique se da cuenta que Pedro había sido lanzado al chiquero para ser alimento de Pascual y Pascual estaba devorando a Pedro, solamente le faltaba una pierna, ¿no? Y un rabo, ¿no? Así que cuando Enrique ve todo eso, grita, ¿no? Agarra al viejo y le empieza a preguntar, ¿por qué, no? ¿Por qué lo hiciste? El viejo lo golpea, le da una cachetada, el niño cae y al caer observa la vara ensangrentada, la vara que utilizó el viejo para golpear al perro. Por eso que Enrique se levanta y le grita al viejo Don Santos, voltea. Don Santos voltea y Enrique le da un golpe directo con la vara. Cuando Enrique golpea a Don Santos, ¿no? Este quiere intentar golpearlo más, pero se asusta
¿no? Por la intención de golpear a este viejo, tira la vara, retrocede, el viejo trata de apoyarse en algo, va retrocediendo por el golpe, pero resbala y se cae en el chiquero, y su pie de palo se rompe. Enrique, asustado, va corriendo, huyendo donde está Efraín, y le dice a Efraín, vámonos, ¿no? Vámonos, le dice, ¿no? Efraín le menciona, pero ¿dónde, no? ¿A dónde iremos? A donde sea, le dice, ¿no? Al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar, dice Efraín, ¿no? Enrique entonces trata de ayudar a su hermano para que puedan salir, mientras que Don Santos va pidiéndole a los niños que por favor le ayude, ¿no? Y la obra va a terminar, el cuento va a terminar cuando el narrador nos empiece a decir que los dos niños están saliendo, ¿no? Abren el portón de la calle, ¿no? Y observaron que la ciudad está despierta y viva, y que ante ellos habría su gigantesca mandíbula. Mientras tanto, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, ¿no? Así finaliza Los Reynosos sin plumas. Y es interesante este final, porque logra personificar a la ciudad, ¿no? La ciudad está representada como un ser monstruoso. Dice, la ciudad despierta y viva, abrían ante ellos su gigantesca mandíbula. O sea, la ciudad está representada como un ser monstruoso, que en ese instante, cuando los niños salen de este lugar, ¿no? Con la intención de ya no ser explotados, ¿qué nos dice el narrador? Nos dice que de pronto ahora la ciudad está con sus mandíbulas enormes. Eso indica que la ciudad va a devorarlos de forma alegórica, ¿no? Por tanto, cuando el narrador dice que la ciudad devorará, porque la ciudad tiene una mandíbula enorme, ¿no? Una gigantesca mandíbula que devorará todo a su paso, cuando logre hacer eso, nos está indicando entonces el narrador que los niños no van a cambiar su situación, o sea, no se van a liberar de la explotación, sino ahora quienes lograrán explotar a estos niños serán los integrantes de la ciudad, de este ser monstruoso, ¿no? Por eso te das cuenta que el narrador tiene una visión pesimista y escéptica de la vida. Ahí te das cuenta la noción del fracaso, ¿no? Ahí te das cuenta la angustia, los ejes que habíamos mencionado sobre Ribeiro, ¿no? La frustración, el fracaso, la angustia, que son ejes fundamentales de los cuentos de este autor. Entonces, en la historia vamos a observar cómo se va a representar al personaje el cerdo Pascual. Si bien la historia nos muestra, ¿no? A estos personajes, estos cinco personajes, nos está indicando la importancia de Pascual, ¿no? Recuerda que la obra no tiene saltos, así que es una narración lineal. La voz narrativa, Pascual, representaría entonces una doble noción. Por un lado, a través de la mirada de Don Santos, Pascual representaría la esperanza de progreso. ¿Y por qué? Porque recuerda que Don Santos
veía en Pascual, ¿no? Una fuente de ingresos, ¿no? Tenía que alimentarlo bien, venderlo a buen precio, comprar nuevos cerdos, alimentarlos y así poco a poco ganar, ¿no? Entonces hay una esperanza de progreso desde la perspectiva del viejo, ¿no? Una mirada empresarial, una esperanza de progreso a través de este cerdo pascual. Pero a su vez, este cerdo pascual poco a poco se va transformando en un ser monstruoso. Recuerda que al inicio Pascual no tenía este hambre voraz, que poco a poco va a acrecentarse y va a generar que el viejo golpee a los niños, exija a los niños más y más comida. Entonces hay una explotación presente, ¿no? Así que a través de la perspectiva de los niños, el cerdo pascual representaría la urbe, o sea, la ciudad que sacrifica y oprime a los marginales. Porque al fin de cuentas, el cerdo pascual grita por comida, el viejo Don Santos atiende esa petición y obliga a los niños a buscar en el muladar desperdicios para alimentar al cerdo pascual. Así entonces se representa los gallinazos sin plumas. Recuerda cómo se configura la presencia de Pascual, la presencia de Don Santos, la forma lineal y cronológica, no hay saltos en el tiempo, no hay utilización de elementos de vanguardia. Muy bien. Hasta aquí, preguntas, dudas. Recuerda que dentro de este cuento se observa la dicotomía entre la ciudad oficial y también la marginalidad. Hay un momento donde el narrador menciona cómo los gallinazos sin plumas están esperando que las empleadas saquen estas bolsas de basura. Ellos, al darse cuenta que la empleada ya se ha retirado, van y empiezan a buscar, a escarbar algún objeto o algo, ¿no? Hasta que en un momento determinado viene la baja policía, ¿no? Que sería como el serenazgo o algo así, ¿no? Municipal, y entonces los gallinazos van a tener que huir, y ahí ya acaba la faena, ¿no? Entonces, este pequeño fragmento nos muestra cómo se representa este enfrentamiento entre la ciudad oficial, cuyo personaje, ¿no? Está vinculado a la empleada, ¿no? Que es parte de este sistema, y la ciudad marginal o los marginados, que serían los niños, ¿no? Bien, eso sería en parte de la narrativa. En el caso de la poesía, vamos a encontrar dos vertientes, como les decía, una vertiente de herencia de Guren y otra vertiente de la herencia de Vallejo. De la herencia de Guren está la poesía social, perdón, la poesía pura y eh, y por parte de la perspectiva de Vallejo, de la influencia de Vallejo, está la poesía social, ¿ya? Alejandro Romualdo, por ejemplo, es parte de esta poesía social de influencia vallejiana. Eyelson tiene la influencia de Guren, la poesía pura, al igual que Blanca Varela, ¿no? La representación de estos elementos. En el caso de Blanca Varela, recuerda que una de sus obras más representativas es Canto Villano, ¿no?
Una de sus primeras obras poéticas es Ese puerto existe, que originalmente se llamaba Puerto Supe. Blanca Varela poco a poco cambiará su estilo. Tenía, por ejemplo, la utilización de la voz masculina, luego ya utilizará la voz femenina. Aquí hay un pequeño fragmento de el poema Vals del Ángelus, para que puedan observar un poco esta voz femenina. Recuerda que Blanca Varela va a tener también una mirada pesimista, escéptica sobre la vida, ¿no? Va a tener la misma perspectiva del narrador de Ribeiro. Tiene un tono existencial, ¿no? Una mirada escéptica, tiene influencia del surrealismo, Blanca Varela. No va a utilizar un lenguaje lleno de adornos, más bien va a eliminar los adornos, las extensiones, ¿no? de las oraciones, las adjetivaciones constantes. Se aleja de esos elementos, ¿no? Por eso dice lenguaje depurado, sin adornos ni grandilocuencia. Hay una preferencia por el verso libre y también el elemento de la escritura automática, que es una característica del surrealismo. Los sin signos de puntuación ni mayúsculas. Recuerda que ya estamos dentro de la concepción de vanguardia, ¿no? O la post-vanguardia, así que los autores de la generación de 50 se nutren de estos elementos de vanguardia. La crítica literaria habla que el estilo de Blanca Varela es conocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa, precisa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Por eso que Blanca Varela no utiliza versos extensos, ¿no? Este es un ejemplo de canto villano, del poemario Canto Villano. El poemario está dividido en dos partes. Una de estas partes se llama Ojos de Ver, la otra parte se llama Canto Villano. Entonces, en Ojos de Ver, una de las características de los poemas, ¿no? de esta sección llamado Ojos de Ver, es que de pronto los poemas son muy pequeños. Estamos observando, por ejemplo, este poema tiene cuatro versos, el primer verso una sola sílaba, ¿no? Entonces, estamos observando que la propuesta de Blanca Abril es eso, ¿no? Eliminar todo elemento de adornos, toda adjetivación necesaria, ¿no? O sea, esa forma grandilocuente que se mostraba en la poesía, por ejemplo, de Chocano, ¿no? No iba con la perspectiva de Blanca Varela, ¿no? Son dos polos opuestos. En Canto Villano, vamos a observar que la configuración del título del poema o del poemario está representado a través de un oxímoron, ¿no? La crítica literaria señala que Canto Villano es
la composición de un oxímoron, donde canto estaría haciendo referencia a lo elevado de la poesía y villano proviene de villa, ¿no? Por tanto, lo popular o el elemento cotidiano, y villano como lo ordinario de la existencia humana, ¿no? De lo ordinario, de lo cotidiano de la existencia humana. Entonces hay una forma de representar este nombre de canto villano, ¿no? En Ojos de Ver vamos a encontrar 7 poemas. El conjunto de poemas resalta por su brevedad. Son 2 a 4 versos, como estamos observando aquí. El ejemplo, el poema se llama La Realidad. En el caso de la segunda sección es Canto Villano, que tiene 13 poemas, y aquí vamos a encontrar poemas de mediana extensión o de larga extensión. Por ejemplo, Curriculum Vitae es un poema de mediana extensión. En cambio, Canto Villano, el poema que da título a la sección y también da título al poemario, es un poema extenso. La voz de Blanca Varela es una voz contestataria, hay una noción de cuestionamiento sobre el patriarcado, sobre la visión machista, sobre la representación de la mujer en este sistema machista, ¿no? Muestra estas temáticas dentro de Canto Villano. Bien, eso sería entonces todo lo relacionado a la generación del 50, ¿no? Donde estamos observando tanto los autores de la narrativa como autores de la poesía. Recuerden que la generación del 50 se nutre, ¿no? de su contexto político-social, ¿no? Por eso que nos muestra toda esta transformación de la ciudad en los años 50, donde aparece el migrante provinciano como un personaje representativo, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos viendo, ¿no? Lo que hemos mencionado sobre la generación del 50? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? ¿Se entendió hasta este punto? No te olvides las características que se muestran en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Que es constante, ¿no? Las preguntas que vienen del examen de admisión están vinculadas justo a eso, ¿no? A las características de Ribeiro. Todo claro, ¿no? Por acá nos menciona también Angelina, todo claro. Muy bien. Si no hay preguntas y no hay alguna duda, entonces vamos a realizar el examen. A ver, voy a colocar aquí el enlace. Ahí está. Ahí está el enlace en los comentarios para que puedan estar dando el examen. Son 3 preguntas relacionadas al tema de hoy. Y luego retornamos, ¿no? Para poder resolver algunos ejercicios de la clase.
Ahora vamos a ver cómo van en el examen. Eh, Todavía falta que desarrollen el examen algunos de sus compañeros. No se olviden de dar el examen. Solamente hay unas 10 personas que han dado el examen. Se están confundiendo en la pregunta número 2. Lean bien la pregunta número 2. En cambio, la pregunta uno sí, la mayoría ha contestado correctamente, al igual que la pregunta 3. La pregunta 3 está relacionado a figuras literarias, ¿no? Se ha utilizado un fragmento de un poema de Blanca Varela, ¿no? Y te preguntan sobre figuras literarias, que recuerda que figuras literarias es un tema muy constante en las preguntas de examen de admisión. Así que se ha utilizado un poema de Blanca Varela para responder, ¿no? Así que la pregunta 3 no te debes de equivocar, ¿no? Ya conoces figuras literarias. Para los que falten, para que puedan estar dando el examen. A ver, vamos a observar una vez más. En la pregunta del examen han estado otra vez confundiéndose en el caso de las figuras literarias, tengan en cuenta eso, ¿no? La pregunta número uno también del examen sobre la narrativa de Rivero y algunas características.
Se han equivocado muy poco. Más se han estado equivocando en la pregunta número 2. Bien, vamos ahora a desarrollar, aunque falta un minuto, ¿no? Para que ya culmine el examen, pero ya vamos a estar desarrollando las preguntas propuestas. Vamos a ver quiénes han dado el examen. A ver, muy bien, Zuli, 18-18, Piero, Ángel, Gabriel, Francesca, Geray, Manuel, Mónica, Brenda, Pablo, Carol, Brittany, Abigail, Álvaro, María Fernanda, Arturo, Mariana, Norberto, Jimmy, Guillermo, Celina, Mariceli, Marjorie, no, son los que están dando el examen, ¿no? Bien, vamos ahora con los ejercicios. A ver, en la pregunta número 1, Pablo nos menciona que es la C. A ver, vamos a observar. Dice, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado con respecto a la generación de 50. Los narradores experimentan la rauda y hostil modernización de la ciudad. Por ello, a ver, los narradores modernos, neoindigenistas, neorrealistas, indigenistas. Bueno, aquí no podría ser, ¿no? ¿Ya? Neoindigenistas podrían ser también neorrealistas, modernos en parte, pero le dice, experimenta la rauda y hostil modernización de la ciudad. Por ello recogen las innovaciones técnicas del boom. El boom se desarrolla después, en los años 60, así que no puede darse. Presenta una imagen nostálgica del campo. El neoindigenismo no muestra de forma nostálgica, ¿no? Por eso que la respuesta efectivamente sería la C. Expresan una visión crítica del entorno urbano. Ujú. Muy bien, Pablo, muy bien. Por acá también nos menciona Ángel, Marjorie y Zully la respuesta en la pregunta número 1. La 1 sería, por tanto, la C. Correcto. Vamos con la siguiente. Pregunta número 2. Mientras tanto, vamos a observar también cómo van en el examen los que todavía no han terminado. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 2? ¿Por ahí alguna idea? A ver. La vida provinciana tuvo un alto desarrollo de modernización social. Si de pronto la vida provinciana tuvo un alto desarrollo de modernización social, no se desarrollaría esta migración del campo, ¿no? A la ciudad, ¿no? No tendría sentido esta migración. Así que eso sería falso, ¿no? Más bien va a haber crisis en la provincia. Uno de los tópicos es la ciudad moderna, sí, y el factor de la migración, correcto. Aparecen las barriadas que ocupan las zonas periféricas de la capital, también se desarrolla eso. La imagen de Lima que brindan los autores es complaciente e ideal. No, falso. Por tanto, la respuesta sería la C. Muy bien, por acá, ¿quiénes han señalado la C? A ver.
Efectivamente, muy bien, Zuli, muy bien, Ángel, muy bien, Pablo, muy bien, Carol, muy bien, Marjorie, muy bien, Jim. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, Lima, ciudad capital, cambia violentamente el rostro y atraviesa por una debido a. Cuando dice cambia violentamente de rostro, entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Exacto, ¿no? Debido a la explosión demográfica, ¿no? ¿No? Cambia entonces este rostro producto de esta explosión demográfica y esto es debido también a la llegada de los migrantes, ¿no? Ujú. Correcto. Respuesta, entonces, la 3 es la B. Muy bien, Marjorie, muy bien. Ángel, muy bien. Carol, muy bien. Zully, muy bien. Mónica. Pregunta número 4. Respecto a las características de la obra de Ribeiro, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver, dice, retrata lo marginal mediante la sátira y el humor. Y nos damos cuenta que este elemento de la sátira y el humor no está presente, ¿no? En Ribeiro, ¿no? No hemos mencionado esa noción de la sátira, el humor, como característica esencial de la postura de Ribeiro, así que esto es falso. Su temática pone énfasis en el universo urbano. Cuando dice pone énfasis en el universo urbano, nos está indicando que la mayoría de sus obras se centra en esta concepción de lo urbano, ¿no? De la ciudad moderna junto con la marginalidad, pues, ¿no? Entonces sí, sí nos muestra, ¿no? Ese desarrollo. Incluso recuerda que Rivero es parte del neorrealismo o el realismo urbano. Entonces es correcto. El fracaso del personaje evidencia un escepticismo. Ahora, dentro de la narrativa de Ribeiro, eh, nos muestra constantemente el fracaso. Recuerda que hemos mencionado que es un eje importante dentro de los cuentos de Ribeiro. Y también habíamos mencionado que esta noción del fracaso, la frustración, se muestra porque el narrador tiene una concepción escéptica y pesimista. Entonces eso también es correcto. ¿Presenta el constante conflicto ciudad-campo? No. Porque recuerda que el campo no está representado en la generación del 50, ¿no? El campo y la ciudad. Está representado más bien la ciudad oficial, ¿no? La ciudad oficial que hace un enfrentamiento contra ¿qué? Contra la ciudad marginal o la marginalidad, ¿no? Eso sí se enfrenta dentro de la narrativa del 50, ¿no? Pero no ciudad-campo.
¿Ya? Así que eso también sería falso. 2 y 3, la respuesta. Exacto, la respuesta sería la A, ¿no? Por acá también han contestado correctamente, entonces ahí está Ángel, Pablo, Ángela, o Ángela, Jimmy, Angelina, Carol y Marjorie. Ujú. Vamos con esta pregunta. A los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre excluido del festín de la vida. No tenía esposa ni querida, trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil y vivía en un departamento minúsculo en la avenida Larco, lleno de ropa sucia, de muebles averiados y de fotografías de artistas prendidas a la pared con alfileres. Sus viejos amigos, ahora casados y prósperos, ¿no? Aquí te das cuenta el contraste que está desarrollando el narrador, ¿no? Pasaban de largo en sus automóviles cuando él hacía la cola del ómnibus. Observas cómo se ve el contraste entre la figura de este personaje de Arístides, ¿no? Que está viviendo en el sótano, en un departamento minúsculo, excluido por todos. eh, Él va a su trabajo en el ómnibus y tiene que hacer cola, mientras que los amigos de Arístides están casados y prósperos, ellos tienen automóviles. Entonces se observa el contraste entre estas dos figuras, ¿no? Marca la alternativa que evidencia una característica de la narrativa de Julio Ramón Rivero presente en el cuento Una aventura nocturna. Entonces, ¿representa la visión de las clases dominantes? No, porque se está centrando más bien en Arístides, ¿no? En este personaje. Muestra la oposición entre lo oficial y lo marginal. A ver, aquí, ¿Arístides está representando lo oficial o lo marginal? Arístides está en un sótano, Arístides está en un departamento minúsculo, Arístides está excluido del festín de la vida, excluido de esta sociedad, ¿no? Oficial. Entonces es un personaje que está marginado, ¿no? Está en la cola de los ómnibus, mientras que se muestra la otra cara a sus amigos, casados, prósperos y automóviles. O sea, se observa el progreso, ¿no? De los otros, mientras el fracaso de Arístides. Entonces se muestra la oposición entre lo oficial, progreso, ¿no? Y lo marginal, que sería Arístides. Sí, se muestra eso. Hay un contraste. ¿Ya? Refleja la actitud optimista de su personaje. Aquí no se observa ningún optimismo del personaje, ¿no? Más bien el narrador nos está describiendo cómo es Arístides, ¿no? Cómo está viviendo y cómo contrasta esa vivencia de Arístides con los amigos de Arístides, que son prósperos, ¿no? Entonces no hay una visión optimista. Recuerda que el narrador no muestra un optimismo, más bien un escepticismo y un pesimismo, ¿no? Describe la aparición de las barriadas limeñas, no describe la aparición. Por eso que la respuesta sería la B. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Recuerden que la siguiente clase vamos a desarrollar la literatura hispanoamericana. Vamos a hablar un poco sobre eh, la nueva narrativa. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana, hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Recuerden que ya tienen el material para que lo puedan descargar. Así que nos vemos hasta la siguiente. Cuídense.